La tarde estaba caliente en San Giovanni Rotondo, y una suave brisa soplaba por la plaza de la iglesia. Antonio, un niño de 14 años, se sentaba en su banco de siempre, muy cerca del monasterio de los capuchinos. Sus pies descalzos estaban polvorientos, y sus ropas sencillas y gastadas denunciaban su origen humilde. No tenía casa propia. Vivía con su madre en una pequeña habitación alquilada en la parte de atrás de una panadería. Todos los días, después de la escuela, esperaba a que su madre terminara de vender pan y aceite de oliva en la plaza, mientras él hacía sus tareas. Le encantaba estudiar. Su sueño era aprender a leer las escrituras por sí mismo, sin tener que pedir ayuda a nadie. Al otro lado de la plaza, entre las señoras bien vestidas que paseaban después de la misa, Dona Vittoria miraba al niño con desconfianza. Nunca le había gustado verlo allí. Murmuraba entre sus amigas que ese niño no era como los demás, que no pertenecía al pueblo. Siempre está aquí, sentado, observando. Está planeando algo, susurró a las otras mujeres, quienes asintieron con miradas dudosas. Para ella, la pobreza era sinónimo de peligro, y un niño solo, sin padre conocido, solo podía significar problemas. Y así, en su mente, ya se había dictado un veredicto. Ese chico debía ser apartado antes de que algo malo sucediera. Antonio no se percataba de las miradas de juicio. Estaba absorto en sus cuentas matemáticas, garabateando en el viejo cuaderno que había conseguido de un sacerdote de la iglesia. Para él, la plaza era simplemente un lugar de espera y aprendizaje. Le gustaba la rutina, el sonido de las campanas al atardecer, el olor a pan fresco que venía de la caseta de su madre, el murmullo de las oraciones que llegaban del monasterio. Todo eso lo hacía sentirse parte de ese lugar. Pero él no sabía que, en ese día, algo cambiaría su vida para siempre. Decidida a actuar, Dona Vittoria llamó a los guardias del pueblo. 2 soldados llegaron a pasos firmes, desmontaron de sus caballos y se dirigieron directamente hacia Antonio. Él solo se dio cuenta cuando vio unas pesadas botas detenerse frente a él. Su corazón se aceleró. Nunca antes lo habían abordado los guardias. Antes de que pudiera comprender, uno de ellos le ordenó que se pusiera de pie. El otro ya estaba sacando su bolsa de tela, abriéndola y revisando lo poco que tenía. El cuaderno cayó al suelo, esparciendo las hojas garabateadas. «¿Qué haces aquí, chico? Muéstranos lo que tienes», exigió el soldado de manera brusca. El corazón de Antonio latía con fuerza en su pecho. Sus manos temblorosas trataron de recoger el cuaderno, pero el guardia se lo impidió. Las miradas curiosas de los transeúntes comenzaron a fijarse en él, como si fuera un criminal. «Está aquí todos los días, observando a la gente», dijo Dona Vittoria, acercándose con aire triunfal. Algunas personas asintieron, otras simplemente observaban sin saber cómo reaccionar. La plaza, antes tranquila, se transformaba ahora en un tribunal silencioso, donde un niño indefenso estaba a punto de ser condenado sin haber cometido ningún delito. Antonio sentía la cara arder de vergüenza. No entendía por qué lo trataban de aquella manera. Intentó decir algo, pero su voz salió temblorosa y débil. Los soldados seguían cacheando su bolsa, agitándola como si esperaran encontrar algo comprometedor. Pero lo único que había allí eran lápices rotos, algunas hojas sueltas y un pequeño libro de oraciones que siempre llevaba consigo. Uno de los guardias sostuvo el librito entre sus dedos callosos y lo miró con desdén. «¿Es esto lo que escondes?», preguntó, levantando el objeto para que todos lo vieran. La multitud comenzó a murmurar. Algunas señoras susurraban que se trataba de una exageración, pero nadie se atrevía a intervenir. El ambiente se volvía pesado, cargado de juicio. Dona Vittoria cruzó los brazos y dijo, con la certeza de quien cree estar haciendo un bien a la comunidad: «Más vale prevenir que curar. Estos chicos crecen sin rumbo y luego, cuando ya es tarde, nadie entiende qué salió mal». Las palabras golpearon a Antonio como un puñetazo.
Quería gritar que no era un delincuente, que solo estaba estudiando mientras esperaba a su madre, pero sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. «¡Documentos!», ordenó uno de los guardias. Antonio bajó la cabeza. No tenía ninguno. Nunca lo había necesitado. Nadie se lo había pedido antes. Intentó explicar. «Yo solo estaba esperando a mi madre. Ella está allá, vendiendo pan». Señaló la caseta al otro lado de la plaza, pero nadie miró siquiera en la dirección que él indicaba. «¿No tienes documentos?», repitió el guardia. «Entonces ven con nosotros». Antonio sintió un escalofrío de miedo. ¿A dónde lo llevarían? ¿Qué le pasaría? El niño miró a su alrededor, buscando ayuda en los rostros de la gente. Nadie se movía. Algunos observaban con curiosidad, otros desviaban la mirada. Solo una anciana, que vendía velas cerca de la iglesia, intentó interceder. «Es solo un niño», dijo en voz baja, pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud. Los guardias agarraron a Antonio del brazo y comenzaron a arrastrarlo. Su corazón se disparaba. No podía permitir que lo llevaran. No podía dejar a su madre preocupada, sin saber dónde estaba. Fue en ese momento cuando un silencio inesperado cayó sobre la plaza. Se oyó un sonido familiar, pasos firmes, lentos y decididos. Alguien se acercaba. Los guardias vacilaron y la multitud se abrió instintivamente, como si una presencia superior estuviera llegando. Cuando Antonio levantó la vista, vio la figura de un fraile con hábito marrón desgastado, con las manos cruzadas frente al pecho y una mirada profunda y serena en sus ojos. Era Padre Pío. El silencio que se apoderó de la plaza era casi sagrado. Los guardias soltaron el brazo de Antonio y se volvieron hacia la figura del fraile, que se acercaba lentamente. Padre Pío, con su hábito marrón marcado por el tiempo y sus sencillas sandalias, se detuvo frente al grupo y miró directamente a los ojos del niño. Su mirada era intensa, pero no llevaba reproche alguno, solo una profunda compasión. Antonio sintió un calor extraño en el pecho, como si por primera vez en ese día alguien viera quién era realmente. El fraile alzó la vista hacia los guardias y preguntó con calma: «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era firme pero serena, portadora de una autoridad que no necesitaba esfuerzo para imponerse. Uno de los soldados carraspeó, incómodo por la presencia del padre, e intentó explicar: «Hemos recibido una denuncia de comportamiento sospechoso, padre. Dicen que este niño está aquí todos los días, observando a la gente». Padre Pío alzó ligeramente una ceja. ¿Y desde cuándo esperar a la propia madre o estudiar se volvió un comportamiento sospechoso? La multitud contuvo el aliento. El silencio era ahora de bochorno. El guardia vaciló, tratando de justificar su acción, pero parecían faltar las palabras. Dona Vittoria, que hasta ese momento se había mostrado firme en su acusación, cruzó los brazos y murmuró: «Solo quería alertar sobre un posible problema». Padre Pío dirigió su mirada hacia ella y por un instante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El fraile no tuvo que decir nada. El peso de esa mirada, llena de un amor firme y a la vez penetrante, la hizo sentir una culpa que nunca antes había experimentado. Luego lentamente Padre Pío se arrodilló y recogió el libro de oraciones que los guardias habían arrojado al suelo. Pasó la mano sobre la portada como si lo estuviera despolvando y se lo devolvió a Antonio. «¿Estabas leyendo esto?», preguntó, con una voz ahora más suave. Antonio, con la garganta seca, asintió simplemente. El fraile esbozó una pequeña sonrisa y tocó suavemente el hombro del niño. «Entonces estabas haciendo algo mucho más valioso de lo que cualquiera aquí pueda imaginar». Toda la plaza parecía esperar lo que sucedería a continuación. Los soldados, ahora visiblemente incómodos, se intercambiaban miradas rápidas, sin saber cómo proceder. Dona Vittoria apartó la mirada, y algunas personas en la multitud comenzaron a murmurar, ya no contra Antonio, sino contra la injusticia que acababan de presenciar.
Padre Pío se levantó, cruzó las manos frente al pecho y con un tono que no dejaba lugar a réplica dijo: «Suelten al niño, no hay nada malo aquí. El único error fue el juicio precipitado». Los guardias no se atrevieron a disputar sus palabras. Soltaron a Antonio de inmediato, pero el niño permaneció inmóvil, como si aún no pudiera creer que estaba libre. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una mezcla de alivio y confusión. No entendía por qué ese fraile, un hombre a quien apenas conocía, lo defendía con tanta firmeza. Padre Pío, notando su desconcierto, posó suavemente su mano sobre la cabeza del niño, en un gesto que parecía una bendición silenciosa. La multitud, que antes estaba dispuesta a juzgar, ahora se sentía incómoda ante la escena. El silencio fue roto por la voz del fraile, que se dirigió no solo a los guardias, sino a todos los presentes que asistían al episodio. «¿Conocen a este niño?», preguntó, dejando que su voz resonara por toda la plaza. Algunos bajaron la mirada, otros se miraron entre sí. «¿Conocen su historia? ¿Su familia? ¿Sus luchas?». La respuesta era evidente. No sabían nada de Antonio, y sin embargo lo habían condenado sin dudar. Fue entonces cuando Padre Pío hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a Antonio, poniéndose a su altura, y tomó las pequeñas y temblorosas manos del niño. «Cuéntame, hijo, ¿quién eres?», preguntó con dulzura. El niño tragó saliva, sintiendo un nudo apretarse en la garganta. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Miró rápidamente a su madre, que seguía trabajando sin saber lo que estaba pasando, y luego volvió a mirar al padre. Con voz débil comenzó a hablar. Contó que su padre nunca había estado presente, que su madre hacía todo lo posible para mantenerlo, y que, a pesar de las dificultades, él soñaba con estudiar y aprender más sobre Dios. Explicó cómo le gustaba estar en la plaza porque allí se sentía seguro, escuchando las campanas de la iglesia y observando pasar a los monjes. Quería, quizá algún día, aprender a leer por sí mismo los textos sagrados. Mientras hablaba, su voz temblaba, pero había sinceridad en cada palabra. Padre Pío lo escuchaba con absoluta atención, como si nada más importara en ese momento. Cuando el niño terminó, un silencio pesado cayó sobre la plaza. Por primera vez, las personas lo veían de verdad. Dona Vittoria, que antes hablaba con tanta seguridad, ahora mantenía la mirada baja, evitando encontrarse con la del fraile. Algunas señoras murmuraban con pesar, e incluso los guardias parecían desconcertados. Padre Pío se levantó, miró a su alrededor y dijo con firmeza: «Antes de juzgar, conozcan; antes de señalar, amen. Porque el verdadero peligro no está en el pobre, sino en un corazón que se cierra a la compasión». Las palabras de Padre Pío flotaban sobre la plaza como un llamado a la conciencia. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, y muchos bajaron la cabeza avergonzados por haber juzgado a Antonio sin siquiera conocerlo. Dona Vittoria, que antes mostraba un aire de superioridad, parecía ahora inquieta. Intentó justificarse, pero su voz salió débil. Solo estaba preocupada por la seguridad de todos. Pero el peso de la mirada de Padre Pío hizo que ella misma dudara de sus palabras. En el fondo, sabía que no era preocupación, sino prejuicio. Un viejo jornalero que llevaba años trabajando en la plaza vendiendo velas y pequeños santitos, decidió hacerse oír. Con voz ronca y temblorosa dijo: «Veo a este niño aquí todos los días. Nunca le ha hecho daño a nadie. Al contrario, lo he visto ayudar a su madre, recoger el pan que se había caído, compartir lo poco que tiene con otros niños. Lo hemos juzgado sin motivo». El reconocimiento de la verdad comenzó a extenderse entre la multitud. Algunas personas asintieron, otras dirigieron miradas de arrepentimiento hacia Antonio. Los guardias, dándose cuenta de que habían actuado precipitadamente, bajaron sus armas y se retiraron. Uno de ellos carraspeó, visiblemente incómodo, y dijo: «No hay delito aquí. Ha sido un error». Pero Padre Pío,
no permitió que el asunto terminara solo con una disculpa vacía. Miró fijamente a los soldados y a todos los presentes. El error no reside únicamente en acusar sin pruebas. El verdadero error está en un corazón que se cierra y no ve a Cristo en el otro. Hoy fue este niño. Mañana, ¿quién será? Antonio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez comprendió que no estaba solo. Había personas que, aunque tarde, se habían puesto de su lado. Miró a Padre Pío con los ojos llenos de lágrimas, sin saber cómo agradecerle. Pero el fraile solo sonrió y posó su mano sobre la cabeza del niño, bendiciéndolo. No tienes que agradecerme a mí, sino a Dios, que nunca abandona a los que son injustamente tratados. El episodio no terminó allí. Después de esa tarde, la forma en que el pueblo veía a Antonio cambió. Algunos comerciantes empezaron a ofrecerle ayuda. Otros comenzaron a saludarlo en la plaza y su madre recibió nuevas oportunidades de trabajo. El niño, que antes era invisible para la comunidad, se convirtió en un símbolo de transformación. Lo que comenzó como un acto de prejuicio se transformó, por la gracia de Dios, en un llamado a la compasión y a la justicia. Pero el mayor cambio no ocurrió en el pueblo, sino en el corazón de Antonio, que nunca volvió a dudar de que Dios lo veía y cuidaba de él. La historia de Antonio se difundió rápidamente por San Giovanni Rotondo. Lo que antes fue solo un episodio de injusticia se convirtió en un tema que resonaba por las calles y callejones del pueblo. La gente empezó a reflexionar sobre sus propios juicios apresurados, sobre cómo se habían dejado llevar por el miedo y la indiferencia. Algunas señoras que antes evitaban al niño ahora se tomaban la molestia de saludarlo al pasar por la plaza. Incluso Dona Vittoria, aún avergonzada por lo sucedido, dejó a un lado sus miradas de reproche y comenzó a tratar a Antonio con un respeto cauto. Pero el cambio más significativo vino de la propia Iglesia. Inspirados por la actitud de Padre Pío, algunos fieles comenzaron a movilizarse para ayudar a niños como Antonio. Una maestra del pueblo, conmovida por el episodio, se ofreció a dar clases gratuitas a él y a otros niños que no tenían acceso a materiales de estudio adecuados. Un comerciante, que antes ignoraba la presencia del chico, comenzó a dejar un pan extra para él y su madre todos los días. El pequeño banco en el que Antonio solía sentarse a estudiar pasó a ser visto de otra manera, ya no como una molestia, sino como un símbolo de perseverancia. Padre Pío, sin embargo, no se detuvo en ese momento de justicia. Él veía más allá del episodio. Comprendía que la verdadera transformación ocurría en el corazón de las personas. Por eso, empezó a hablar con más frecuencia en sus homilías sobre la importancia de ver a Cristo en el prójimo, especialmente en los pobres, en los marginados, en los pequeños. Sus sermones ganaron fuerza y más personas comenzaron a asistir a la iglesia con el sincero deseo de cambiar su forma de vivir la fe. Para Antonio, todo aquello era un misterio. Nunca imaginó que un simple malentendido pudiera cambiar tantas cosas. Seguía yendo a la plaza todos los días, pero ahora su presencia ya no provocaba miradas sospechosas. Al contrario, algunos vecinos incluso se detenían a preguntarle por sus estudios, a animarlo. Continuaba ayudando a su madre en la venta de pan y aceite de oliva, pero ahora sentía que ya no era simplemente un niño invisible. Formaba parte de esa comunidad, finalmente perteneciente a ese lugar. Con el tiempo, lo ocurrido en aquella plaza se convirtió en una historia recordada por muchos, un testimonio vivo de la fuerza de la compasión y del peligro de los juicios precipitados. El banco donde todo sucedió, que antes era solo un asiento común, se transformó en un símbolo silencioso del milagro de la transformación, no solo en la vida de Antonio, sino en la de todo el pueblo. A pesar de los cambios visibles en el pueblo,
Aún había quienes, en silencio, cargaban con los mismos prejuicios de antes. Algunos no admitían su error, prefiriendo creer que toda la situación había sido solo un malentendido. Otros, aún sin palabras, seguían evitando a Antonio, como si no pudieran aceptar que un niño pobre ocupara un espacio de dignidad dentro de la comunidad. El corazón humano, como bien sabía Padre Pío, es lento para transformarse por completo. Fue entonces que en una misa dominical, el fraile decidió abordar el tema abiertamente. La iglesia estaba llena, como de costumbre, y el murmullo de las voces se apagó en cuanto él subió al púlpito. Su mirada recorrió los rostros familiares del pueblo, hombres, mujeres, niños, muchos de los cuales habían estado en la plaza aquel día. Con voz tranquila pero penetrante comenzó. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer? ¿Cuántas veces negamos el pan, la palabra, la mirada misericordiosa a nuestro hermano porque nos parece diferente? ¿Cuántas veces olvidamos que Cristo caminó entre los pobres y los marginados? Las palabras de Padre Pío cortaron el silencio como una cuchilla. Algunos fieles bajaron la mirada, otros parecían inquietos. Antonio, sentado al fondo de la iglesia, sintió un nudo apretarse en el pecho. El fraile continuó: si queremos vivir la fe de verdad, no basta con rezar, no basta con venir a la iglesia y escuchar las escrituras. Debemos ver a Cristo en el otro, debemos amar en la práctica, abrir el corazón a quienes más lo necesitan. ¿De qué sirven nuestras oraciones si nuestro corazón permanece cerrado? La homilía fue un llamado a la conversión, pero también una advertencia. No se trataba solo de Antonio. Era sobre cada pobre, cada necesitado que pasaba inadvertido, cada juicio precipitado que condenaba sin piedad. Poco a poco, un ambiente de reflexión se apoderó del templo. Había algo diferente en esa misa. Algunas personas comenzaron a llorar en silencio, como si aquellas palabras hubieran tocado algo profundo en ellas. Era como si se levantara un velo, revelando cuánto aún necesitaban crecer en la fe. Al final de la celebración sucedió algo inesperado. Dona Vitoria, la mujer que había denunciado a Antonio, se acercó a él. Su rostro estaba marcado por una mezcla de orgullo herido y genuino remordimiento. Con un suspiro pesado, extendió la mano y dijo, casi en un susurro: «Perdóname, chico». Antonio se quedó sin palabras por un instante, pero luego asintió lentamente, aceptando aquella disculpa. Padre Pío, que observaba desde lejos, sonrió discretamente. La verdadera fe se mostraba no solo en los milagros visibles, sino en las pequeñas transformaciones del corazón. Pasaron los días, y algo en el pueblo de San Giovanni Rotondo cambió de manera definitiva. La historia de Antonio no fue olvidada como un simple episodio del pasado. Al contrario, se convirtió en un símbolo de lo que significa realmente vivir el Evangelio. El banco donde el niño solía sentarse adquirió un nuevo significado para los habitantes. Antes visto como un lugar de sospecha, se transformó en un espacio de acogida, donde los niños se reunían para estudiar, jugar y aprender. Lo que comenzó como un acto de injusticia se transformó, por la gracia de Dios, en una semilla de compasión y solidaridad. Por su parte, Antonio nunca volvió a ser tratado como un extraño. Algunas personas, conmovidas por el episodio, empezaron a ayudarlo a él y a su madre de forma discreta. Un comerciante le ofreció a ella un mejor lugar para vender su pan y aceite de oliva, garantizándole mayor dignidad y seguridad. La maestra del pueblo se comprometió a ayudarlo en sus estudios, y el mismo Padre Pío se aseguró de que tuviera todo lo necesario para seguir aprendiendo. El niño, antes rechazado, ahora sentía que formaba parte de aquella comunidad, no solo como alguien tolerado, sino como alguien querido y valorado. La plaza de la iglesia también adquirió un nuevo significado. Inspirados por las palabras de Padre Pío,
Algunas personas comenzaron a organizar encuentros semanales para ayudar a quienes más lo necesitaban. Se organizaron reuniones para recoger ropa, alimentos y apoyo para las familias que antes eran ignoradas. Lo que antes era un lugar de juicio e indiferencia se transformó en un espacio de compartir y de amor al prójimo. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Pero una cosa permaneció. La presencia de Padre Pío seguía resonando en el pueblo, no solo en palabras, sino en acciones concretas. Él había enseñado a todos que los verdaderos milagros ocurren cuando los corazones se abren a la misericordia. Y ese episodio con Antonio fue un recordatorio de que Dios actúa en los momentos más inesperados, usando a personas comunes para realizar grandes cambios. Hasta el día de hoy, nadie logra explicar completamente la fuerza con la que aquella simple intervención transformó a todo un pueblo. Fue solo la presencia de un hombre santo. Fue un milagro silencioso, sin señales visibles, pero con un impacto profundo. Sea lo que fuere, nadie de los que estuvieron allí aquel día salió indemne. La fe se fortaleció, se abrieron los ojos, y una comunidad entera fue transformada. Y en el corazón de Antonio quedó la certeza: Dios nunca lo había abandonado y nunca lo abandonaría. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de fe. Suscríbete para más historias inspiradoras de milagros y superación. Únete a nuestra comunidad para fortalecer tu fe y dejarte inspirar por testimonios reales.